En una entrevista reciente, el economista Richard Wolff lanzó una bomba. Dijo, sin rodeos, que el sueño americano está muerto y que los ricos no solo lo saben, sino que lo planearon todo. Explicó cómo Estados Unidos cayó en su propia trampa, cómo la economía fue diseñada para hacerte cada vez más pobre, cómo el dólar puede estar viviendo sus últimos días como moneda dominante en el mundo. Según Wolff, mientras uno lucha por pagar las cuentas, una pequeña élite sigue quitándole al país cada centavo, mientras países como China y Rusia crean un nuevo sistema en el que Estados Unidos ya no tendrá control sobre nada. ¿Qué pasará cuando la mayor potencia del mundo comience a colapsar? ¿Qué significa esto para usted, su familia y su futuro? Prepárate, porque hoy vamos a exponer toda la verdad que nadie quiere que descubras. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado que, por mucho que trabajes, parece cada vez más difícil pagar las cuentas? Mientras tanto, los más ricos nunca han tenido tanto dinero. ¿Por qué? Bueno, hay algo que nadie te dice. El juego económico estadounidense fue hecho para funcionar. Contra tú. Sí, es cierto. El sistema no fue diseñado para que tú salgas adelante. Fue diseñado para garantizar que una pequeña élite se mantenga en la cima, mientras el resto de nosotros luchamos por sobrevivir. Ahora, miren qué interesante. Cada vez que los ricos obtienen beneficios fiscales, subsidios e incentivos del gobierno, dicen que esto ayudará a todos. Lo llaman economía de goteo, en otras palabras, economía de goteo. La idea es que si los millonarios y multimillonarios tienen más dinero, invertirán, crearán empleos y la riqueza se filtrará al resto de la sociedad. Hermoso en teoría, ¿verdad? Solo hay un problema. Esto nunca funcionó. ¿Sabes qué hacen con ese dinero? Compran más acciones, aumentan sus beneficios, las almacenan en paraísos fiscales. Pero ya sabes lo que hacen. ¿No hacer? Aumenta tu salario, mejora tus condiciones laborales o haz la vida más fácil a la clase media. Y mientras ellos se hacen cada vez más ricos, tú pagas la cuenta. ¿Cómo? Con recortes en los servicios públicos, con aumentos de impuestos para la clase trabajadora y con una inflación que carcome lo poco que se puede ahorrar. Ahora bien, presten atención a esto. El gobierno siempre tiene dinero para salvar a los bancos, para dar incentivos de miles de millones de dólares a las grandes empresas, pero cuando tiene que ayudar a los trabajadores comunes y corrientes, luego dicen, no hay presupuesto. ¿Entiendes el juego? La verdad es que los ricos han creado un sistema en el que nunca pierden. Cuando la economía va bien, se vuelven más ricos. Cuando la economía va mal, el gobierno los rescata y tú eres quien paga la cuenta. Pero no te preocupes, porque esto va a empeorar aún más. En los próximos minutos, les mostraré exactamente cómo se creó este plan, quién está detrás y qué podría pasar con la economía estadounidense en los próximos años. Y créeme, no te gustará lo que viene después. Ahora escúchame con atención, porque lo que te voy a decir podría cambiar por completo tu forma de ver la economía mundial. Durante décadas, Estados Unidos dictó las reglas del juego. Eran el centro de la economía global, la gran potencia que lo controlaba todo. Pero hoy, las cosas han cambiado. ¿Y sabes quién se hace cargo? A China. Y lo más irónico, Estados Unidos cayó en su propia trampa. Te lo explicaré. Durante años, las grandes corporaciones estadounidenses han tomado una decisión muy sencilla: trasladar sus fábricas a China. ¿La razón? Mano de obra barata y menos regulación. De esta manera, podrían producir todo a un costo mucho menor y obtener muchas más ganancias. Hasta aquí todo bien. Pero hay un detalle que nadie notó. China no se quedó quieta. Mientras las empresas estadounidenses explotaban a los trabajadores chinos, el gobierno chino estaba aprendiendo, observando, creando tus propias industrias, construyendo tu propia economía y, poco a poco, convertirse en una potencia capaz de desafiar al propio Estados Unidos. ¿Y ahora? Ahora Estados Unidos está desesperado. Se dieron cuenta demasiado tarde de que entregó su industria a China. Hoy en día, la mayoría de los productos que uno compra, desde ropa hasta productos electrónicos, se fabrican en China. Incluso los chips y componentes esenciales para la tecnología estadounidense dependen de la producción china. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que si China decide cortar los lazos comerciales, Estados Unidos colapsará. Sin materia prima, sin productos, sin tecnología. Y la cosa no se queda ahí. El dólar, que siempre ha sido la moneda dominante en el mundo, está empezando a perder fuerza porque muchos países prefieren comerciar directamente con China. En otras palabras, Estados Unidos está perdiendo el control. Perdieron la industria,
están perdiendo influencia y, lo peor de todo, están perdiendo el respeto internacional. La pregunta ahora es, ¿qué hará Estados Unidos para intentar detener este declive? Porque, históricamente, cuando una superpotencia siente que está perdiendo poder, no reacciona pacíficamente. Y si crees que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya era intensa, todavía no has visto nada. En los próximos minutos les mostraré los planes secretos que Estados Unidos está poniendo en marcha para intentar recuperar el poder. Pero la verdad es, puede que sea demasiado tarde. Según Richard Wolff, hay un gran problema que nadie en Estados Unidos quiere admitir, un problema que podría llevar al país al borde del colapso. Deuda descontrolada. Y cuando digo deuda, no me refiero solo al gobierno. Me refiero a las familias, a las empresas y al propio sistema financiero estadounidense, que hoy sobrevive gracias al dinero prestado. Ahora piensa conmigo. ¿Qué pasa cuando una persona gasta más de lo que gana y vive de tarjetas de crédito? Al principio todo parece estar bien. El banco aprueba nuevos límites, las compras continúan y la vida continúa. Pero en algún momento llega la factura. Y cuando llegue esa factura, el juego termina. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Estados Unidos. Hoy en día, la deuda del gobierno estadounidense se encuentra en niveles nunca antes vistos. Ellos son billones y billones de dólares que hay que pagar. Solo hay un detalle, no tienen ese dinero. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Simple, imprime más dólares. ¿Y esto resuelve el problema? No, al contrario. Cuanto más dinero crean de la nada, más pierde valor el dólar. Y cuando el dólar pierde valor, los precios suben. ¿Has notado que, en los últimos años, todo se ha encarecido? Gasolina, alquiler, comida. Esto no es una coincidencia. Ahora pensemos en una bomba de tiempo. Porque eso es exactamente lo que creó Estados Unidos. El día que el resto del mundo deje de confiar en el dólar, el juego ha terminado. Porque así es como Estados Unidos paga sus cuentas, pidiendo dinero prestado a otros países. China, Japón, Europa, todos compran deuda estadounidense. ¿Pero qué pasa si dejan de comprar? Si eso sucede, Estados Unidos ya no podrá sostener su gasto. El gobierno no tendrá dinero para pagar a funcionarios, militares, jubilados. El caos será inevitable. Richard Wolff advierte que este momento está cada vez más cerca. Y lo peor, nadie está hablando de esto. Los medios fingen que todo está bajo control. Los políticos dicen que el país es fuerte. Pero detrás de escena, los propios multimillonarios ya están sacando su dinero de Estados Unidos e invirtiéndolo en otros países. Ellos saben lo que viene. Y cuando llegue ese colapso, quienes pagarán la cuenta no son los ricos. ¿Y tú? Según Richard Wolff, lo que llamamos el sueño americano hace mucho que no existe. Durante décadas, te han vendido la idea de que si trabajas duro, ahorras dinero y haces todo bien, algún día te harás rico. Pero la verdad es que el sistema está diseñado para garantizar que esto nunca suceda. Piensa conmigo, ¿quién se hace realmente rico en Estados Unidos? Trabajadores que se levantan temprano, toman transporte público, trabajan 10 horas al día y hacen horas extras. ¿O los multimillonarios que viven de inversiones, pagan pocos o ningún impuesto y utilizan el propio sistema para enriquecerse aún más? Porque lo que realmente está pasando es esto. Los salarios no aumentan, pero el costo de vida aumenta cada año. Los ricos pagan menos impuestos que tú. Los sistemas de salud y educación son cada vez más inaccesibles para la clase media. Ahora déjenme preguntarles, si el sistema fuera justo, ¿por qué el 60% de los estadounidenses viven de sueldo en sueldo sin reservas financieras? Richard Wolff explica que esto sucede porque el sistema está diseñado para mantenerte exactamente donde estás. ¿Recuerdas ese aumento de sueldo que recibiste después de años de trabajo? Al día siguiente, los precios en los supermercados ya habían subido. El alquiler aumentó. La gasolina se volvió más cara. Tu aumento ha desaparecido. Esto no es un error, es el plan. Los ricos se aseguran de que la inflación siempre devore su poder adquisitivo. Como esto, trabajas cada vez más duro, pero nunca logras salir del lugar. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Cuando llegue la crisis, el gobierno siempre salva a los bancos y a los multimillonarios, pero deja que los trabajadores se hundan. Fue así en 2008, fue así en 2020, y será así en la próxima crisis. Richard Wolff deja una advertencia. En los Estados Unidos de hoy, un trabajador común y corriente nunca se hará rico, porque el juego está amañado, porque el sistema fue diseñado para que la riqueza permanezca siempre en sus manos. Y mientras creas en el sueño americano, siguen enriqueciéndose más y más a tu costa.
A todo el mundo le encanta discutir sobre si la economía estadounidense está mejor con los republicanos o con los demócratas. Algunos dicen que Trump está rescatando al país. Otros dicen que Biden intentó reparar el daño. Pero, ¿y si te dijera eso? ¿Es esto una gran ilusión? Richard Wolff explica que no importa quién esté en la Casa Blanca, el verdadero poder siempre está en sus manos. Piensa conmigo. ¿Cuándo se hicieron más ricos los multimillonarios? Durante la administración Trump. ¿Y cuándo se hicieron aún más ricos? Durante la administración Biden. ¿Y ahora, con Trump de regreso? Las grandes corporaciones siguen obteniendo beneficios como nunca antes, porque la verdad es que las dos partes sirven a los mismos intereses. El juego funciona así. O los presidentes cambian, pero los banqueros de Wall Street siguen al mando. O los presidentes cambian, pero las grandes corporaciones continúan obteniendo miles de millones de ganancias sin pagar impuestos. O los presidentes cambian, pero las guerras continúan, porque generan billones para la industria militar. Es decir, mientras te preocupas por si un republicano o un demócrata está en el poder, el gobierno real nunca cambia. Los multimillonarios financian campañas, influyen en las leyes y se aseguran de que el sistema siga favoreciéndolos. ¿Qué pasa con el trabajador común? O trabaja duro y todavía no tiene dinero, o paga los impuestos que los ricos no pagan, y sigue convencido de que el problema son los inmigrantes, los parados o cualquier otro colectivo, excepto los verdaderos culpables. Richard Wolff advierte que la economía estadounidense no está controlado por la Casa Blanca, sino por los dueños del dinero. Entonces, mientras todos pelean por Trump o Biden, los verdaderos líderes del país continúan riéndose de los de arriba y ganando más dinero que nunca. ¿Conoce esa promesa de que, si los ricos se hacen más ricos, la prosperidad disminuirá para todos? Pues esta idea tiene un nombre bonito: economía de goteo. Parece lógico, ¿verdad? Pero déjame contarte un secreto: eso nunca funcionó, y nunca lo hará. La teoría decía que si el gobierno redujera los impuestos para las empresas más ricas y grandes, estas invertirían más, crearían más empleos y, al final, todos ganarían. Solo hay un detalle: los ricos no siguen las mismas reglas que tú. Richard Wolff explica que lo que realmente sucede es bastante diferente. Cuando los multimillonarios obtienen recortes de impuestos, no usan este dinero para contratar más gente o aumentar salarios. ¿Qué hacen? O compran acciones de sus propias empresas para inflar los precios y enriquecerse aún más. O guardan dinero en paraísos fiscales para no pagar nunca impuestos. O crean monopolios y aplastan a los competidores, eliminando cualquier posibilidad de competencia leal. ¿Y el trabajador? Sigue esperando que la riqueza venga que nunca llega. Mira los resultados. O la desigualdad se ha disparado. El 1% más rico de Estados Unidos tiene más riqueza que el 90% más pobre combinado. O los salarios reales de los trabajadores apenas han aumentado en décadas, mientras que las ganancias de las grandes empresas están batiendo récords. La gente trabaja más horas, endeudada hasta el cuello, mientras que los directores ejecutivos ganan bonificaciones millonarias. ¿Y la ironía de todo esto? Cuando la economía entra en crisis, son los trabajadores quienes pagan la cuenta. Los multimillonarios reciben rescates gubernamentales, mientras que los ciudadanos comunes y corrientes pierden sus empleos y tienen que aceptar cualquier salario para sobrevivir. Richard Wolff dice que este sistema fue creado para mantenerte bajo la ilusión de que algún día serás rico, mientras los verdaderos dueños del dinero permanecen en la cima, inalcanzables. Entonces, la próxima vez que alguien le diga que reducir los impuestos a los ricos le ayudará, recuerde, esta promesa se ha hecho muchas veces, y todavía estás esperando tu parte de la riqueza. Durante décadas, Estados Unidos dominó la economía mundial con un arma poderosa: el dólar. Si un país quisiera comerciar petróleo, comprar materias primas o cerrar acuerdos internacionales, tuve que usar moneda americana. Esto dio a Estados Unidos un poder absurdo sobre el mundo. Pero ahora, según Richard Wolff, este imperio financiero se está desmoronando ante nuestros ojos. Cada vez más países se unen para crear un sistema financiero alternativo, donde el dólar ya no es necesario. Rusia, China, India, Brasil y varias naciones más están llegando a acuerdos para negociar en tus propias monedas. Esto significa que, por primera vez en un siglo, el mundo dice: no más dependencia del dinero estadounidense. ¿Y por qué sucede esto ahora? Primero, Estados Unidos abusó de su propio poder. Siempre que quisieron castigar a un país, utilizaron sanciones económicas, bloquearon bancos y cortaron el acceso al sistema financiero internacional. Pero luego vino el error fatal.
Hicieron esto contra Rusia en 2022, pensando que el resto del mundo cumpliría sin lugar a dudas. Solo que esta vez fue diferente. Richard Wolff explica que Rusia y China se dieron cuenta de que ya no podían confiar en el dólar y decidieron crear una nueva estructura financiera. Desde entonces, nuevos bloques económicos, como los BRICS, han crecido rápidamente y ahora desafían directamente la hegemonía estadounidense. Y los efectos de esto son gigantescos. Si los países dejan de usar el dólar, la demanda de moneda estadounidense se desploma. Y cuando eso suceda, Estados Unidos pierde su mayor privilegio, la capacidad de imprimir dinero sin generar graves consecuencias para la economía. La verdad que nadie en el gobierno quiere admitir es que cuando el mundo deje de usar el dólar como moneda principal, Estados Unidos sufrirá un shock económico sin precedentes. Inflación descontrolada, menor influencia sobre otros países, caída del valor del dólar. Richard Wolff advierte que este proceso ya ha comenzado, y los Estados Unidos ya no pueden impedir. La pregunta ahora no es pero ¿cuándo el dólar perderá su trono? Y cuando eso suceda, el estilo de vida estadounidense nunca volverá a ser el mismo. Estados Unidos siempre se ha presentado como la mayor potencia del mundo, la tierra de las oportunidades, la libertad y la riqueza infinita. Pero según Richard Wolff, esa imagen se está desmoronando más rápido de lo que la mayoría de la gente cree. La verdad es que el país está al borde del caos y nadie en el gobierno quiere admitirlo. Los precios de las viviendas están disparados. El costo de los alimentos y la gasolina está aumentando. Millones de estadounidenses viven de cheque en cheque y el gobierno está profundamente endeudado. Nunca se podrá pagar. ¿Y sabes cuál es el peor? Mientras la clase media está desapareciendo, los multimillonarios nunca han ganado tanto dinero. Bancos rescatados, empresas que pagan menos impuestos, fortunas que crecen sin límites, mientras la mayoría de la población lucha por sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando un país se vuelve así? La historia lo ha demostrado varias veces. La crisis económica genera inestabilidad política. Protestas, desconfianza en las instituciones, polarización extrema. ¿Te suena familiar? Richard Wolff advierte que Estados Unidos va por un camino peligroso, similar a lo que sucedió con otros imperios antes de su caída. Lo que está sucediendo ahora no es un accidente. Es el resultado de décadas de políticas que beneficiaron a unos pocos y destruyeron los cimientos de la economía estadounidense. Pero el gobierno y los medios no hablan de eso. Quieren hacernos creer que todo está bajo control, que esta crisis es temporal. Pero las señales están ahí para quien quiera verlas. El caso es, ¿qué pasará cuando la gente se dé cuenta de que ha sido estafada? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que Estados Unidos podrá recuperarse o ya ha superado el punto de no retorno? Deja tu comentario y suscríbete al canal para ponerte al día con más análisis que los principales medios de comunicación no quieren que veas.